Eh, ¿Avisas cuando estés listo, mi estimado José? Estoy listo. Recordémonos que Abel y yo vamos a llevar el tiempo de ambos. Listo, cuando digas. Ok, ya. Bien, este es el tema de la sola escritura. ¿Qué nos dice las Sagradas Escrituras acerca de esta temática? Ok, el concepto de ¿por qué se le conoce como el concepto de la sola escritura? ¿Por qué? Porque nosotros encontramos la definición de las verdades, de las doctrinas, a través y plasmada únicamente a través de las escrituras. Es interesante que cuando vamos nosotros a 2 de Timoteo capítulo 3:16, hay una palabrita que nosotros nos debemos enfocar muy bien, que es la palabrita griega neusmatos. Esa palabrita viene dentro de lo que es el contexto de la sola escritura, ya que obviamente pertenece al escrito original de las Sagradas Escrituras, el texto griego. Ahora, cuando vemos nosotros por qué esta palabra es muy interesante en el término neusmatos, pues esta palabra es fundamentada, ya que nos demuestra a nosotros la inspiración de las Sagradas Escrituras y que proviene únicamente de Dios y también escrita por los apóstoles. Algo de lo que nosotros debemos recalcar es que esta palabrita neusmatos aparece solamente usada para el concepto de la sola inspiración de las Sagradas Escrituras. Nunca vemos nosotros que esa palabrita aparece o se describa dentro de la paradosis o algún concepto de la didache o de la discalía, como se le conocen algunas palabras del texto en la semántica griega, y eso es realmente usado para únicamente revelar que la única norma de fe que nosotros encontramos es en la escritura por inspiración. Otra de las palabras más interesantes que el mismo texto nos ofrece a nosotros es, número 1, que las escrituras son inspiradas por Dios y también son útiles para enseñar y reprender y corregir, instruir al hombre para que sea perfecto ante Dios. Y es interesante que no hay ni la tradición ni el magisterio dentro de lo que corresponde en las Sagradas Escrituras lo mencionan. Ok, otra de las palabras que nosotros encontramos es en el Salmo 119, 105. Dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Es interesante que las Sagradas Escrituras nos plasman a las Sagradas Escrituras como una lámpara. ¿Por qué? Porque nos orientan, nos guían como norma divina y también nos redactamos en lo que las Sagradas Escrituras nos dice. Por ejemplo, cuando vamos nosotros a las Sagradas Escrituras, nosotros reconocemos la autoridad infalible y suficiente. ¿Por qué la autoridad infalible del concepto de las Sagradas Escrituras? Número 1, pues como vemos anteriormente, las Sagradas Escrituras en 2 de Timoteo 3:16 aparece la palabra neusmatos, que esa palabra es utilizada para referirse a la inspiración divina y pues obviamente no encontramos esa palabra en otras aplicaciones en el contexto de la tradición y mucho menos el magisterio. Bien, seguimos nosotros. Cuando vemos Jesús afirman la autoridad de la sola escritura. Por ejemplo, tenemos nosotros la cierta ocasión cuando el Señor Jesucristo mencionó en Mateo capítulo 22-29 hacia los saduceos y fariseos, donde les dijo él: erráis no conociendo las escrituras. Y es interesante que ahí aparece que obviamente ellos ignoraban no solamente el contexto del Antiguo Testamento, ya que estas personas hicieron muchas doctrinas heréticas dentro de ese compendio en el tiempo de Jesús. Doctrinas heréticas como por ejemplo la circuncisión, leyes que ellos no podían guardar, y Jesucristo les dijo a ellos que ellos erraban directamente en el concepto de que querer creer que estaban bien, pero Él les dice: ignoráis conociendo las escrituras. Por ejemplo, en ambas versiones, tanto como la Biblia de Jerusalén y como la Biblia Reina Valera, las escrituras es igual. El error viene del ignorar las escrituras. Por ejemplo, en Juan 5:39 dice la palabra griega: eneurate tas grafas, escudriñad las escrituras. Es importante que cuando nosotros leemos ciertos argumentos de ciertos hermanos, dice que es posible que nosotros pensamos creer que ahí nosotros podemos encontrar la vida eterna. Al contrario, las Sagradas Escrituras nos mencionan a nosotros que Jesús menciona que nosotros, escudriñando las Escrituras, nosotros encontramos la vida eterna, y eso nosotros lo podemos enlazar ¿en dónde? Con 2 de Timoteo 3:16, donde al hombre hace perfecto no la tradición, no
no el magisterio, sino las escrituras al escudriñarlas. Por ejemplo, también tenemos nosotros, cuando vamos nosotros al texto, a los textos textuales, por ejemplo, las Sagradas Escrituras nos mencionan nosotros, por ejemplo, los paralelismos textuales como en Deuteronomio 4.2 nos dice que no añadirán nada, ¿ok? Isaías 8:20 dice a la ley y al testimonio. O sea, mire qué interesante cómo las escrituras del Antiguo Testamento siembran bases fundamentales para no hacer doctrinas que están fuera del concepto del contexto de la sola escritura. Ahora, cuando vamos nosotros nuevamente a las Sagradas Escrituras, nosotros encontramos cosas muy interesantes. Primero, el sacerdote dependía de la ley escrita, por ejemplo. Ahora, ¿por qué traigo esto? Porque vemos nosotros un tipo en el Antiguo Testamento que los sacerdotes, por ejemplo, cuando tú vas a Deuteronomio capítulo 17 del 18 al 20, el rey y por extensión a cualquier líder debía escribir una copia de esta ley y leerla todos los días para que aprendiera a temer a Yahweh y guardar las palabras de esta ley y sus estatutos para ponerlos por obra. Ahora, no estamos hablando si se guarda la ley, no. Estamos hablando de que los sacerdotes se regían por cosas que estaban escritas, no por cosas o mandamientos o doctrinas que estuvieran fuera del compendio de la ley. Y algo muy interesante cuando vemos nosotros en Levítico capítulo 10 del 1 al 2, ofrecerán fuego extraño que él nunca mandó y fueron consumidos. Mire qué interesante. El hecho de que, por ejemplo, traemos el concepto de los sacerdotes del Antiguo Testamento es porque nosotros estamos replicando con el tipo. Y en el antitipo nosotros veríamos nosotros si el magisterio realmente se sujeta a normas que están fuera de lo que registra las Sagradas Escrituras. Y vemos nosotros que cuando ellos, el caso de Anab y Abiú, ellos hicieron cosas que no estaban en el mandato y obviamente fueron consumidos. ¿Por qué? Porque las cosas estaban escritas en la ley de Dios. Y es un tipo, al antitipo de que hoy el magisterio pues tendría que probarse a través de las Escrituras. Ahora, cuando vamos nosotros también al Nuevo Testamento, el sumo sacerdote y juicio conforme a la ley. Vemos nosotros que en el juicio de cómo lo hacían los sacerdotes, o supongamos el magisterio del Antiguo Testamento, porque obviamente el magisterio, pues obviamente es los sacerdotes y los obispos y todo lo que conlleva la conclave. Ahora, pero cuando vemos nosotros sobre el juicio, mire qué interesante, un sacerdote nunca utilizó normas externas a los escritos de la ley de Dios. Entonces eso nos conlleva cuando lo aplicamos en el antitipo, que obviamente que todos los apóstoles se rigieron por las Escrituras, nunca se rigieron por otras argumentaciones, y por ahí pues obviamente van a traer el concepto de la paradosis, la tradición y algunos conceptos que están dentro del compendio bíblico, pero lo vamos a estar analizando a través de las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, cuando vemos nosotros el criterio de lo escrito, la autoridad suprema de las Escrituras reconocida por los apóstoles. Mire qué interesante, trajimos el tipo que era el sacerdocio del Antiguo Testamento con qué se basaban ellos para ejecutar los juicios, y era con el libro de la ley, cosa que era escrito y dado por Dios y que contenían normas extras. Algo muy interesante cuando vamos nosotros a Hechos capítulo 17:11, y estos eran nobles, pero recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Mire qué interesante cómo la base desde la iglesia, la iglesia del cristiano primitivo en el libro de Hechos, cómo nos registran a nosotros. ¿Será que estas personas buscaban doctrinas dentro de algún escrito fuera, por ejemplo, como los escritos del Targum, el Talmud o algo otra cosa extra? Claro que no. Dice las Sagradas Escrituras que ellos apelaban al Antiguo Testamento para ver si todo lo que ellos decían, gracias mi hermano, estaban de forma correcta. Y eso era referente a las Sagradas Escrituras. Mire qué interesante. Y algo que muy interesante, la palabrita clave que nosotros estamos acá es la palabra anabriontes, y obviamente la otra palabrita que aparece, que es las tasgrafas. Algo que interesante, no hace referencia ni a una tradición ni a un magisterio. Entonces, las Sagradas Escrituras también nos dice el principio, incluso la predicación apostólica se somete al juicio de la Escritura. Y por ejemplo tenemos nosotros el libro de Gálatas capítulo 1 versículo del 8 al 9, donde dice: si aún de nosotros
o un ángel del cielo anunciara otro evangelio, sea anatema. La palabra clave griega aquí es hemis, que es nosotros, enfático, incluye al Pablo mismo. Y eso entendemos nosotros, que la palabra anatema era para qué, maldito, separado, para estar en destrucción. Entonces vemos nosotros, en conclusión, que si el apóstol Pablo, que él era escritor y a la vez inspirador, pues mis amados hermanos, condena mucho lo que está fuera de la Biblia. Tiempo. Ok. ¿Me avisas, Alexander, por favor? 10 minutos, 16 segundos. Hermanos, comparten, por favor, hermanitos, comparten. Dale, a ver qué es tu nombre, varón, para decirte el nombre tuyo, tu nombre del otro varón. Jonander. Leonardo, ¿cómo? Jonander. Ok. Jonander va a exponer 10 minutos. Recuerden, no va a hacer alusión a lo que dijo Josué, sino a exponer, no sí, señor, no hay necesidad de que me lo diga, ya sé. Soy el moderador, tengo que decírselo, varón. Haga su conteo para que corra el tiempo. Ok. Que me digas, Monaguillo. 3, 2, 1, bueno. Vamos por el primer argumento. La Biblia enseña que la autoridad no es solo la escritura, sino también la tradición apostólica. Segunda de Tesalonicenses 2:15. Manteneos firmes y conservar las tradiciones que habéis recibido de nosotros, de viva voz o por carta. Vemos claramente que la palabra de Dios no es transmitida solamente por temas escritos, sino también por viva voz. A eso se le llama tradición. San Pablo ordena guardar dos fuentes de autoridad, lo que es la tradición oral y la tradición escrita, ¿no? Esto contradice la sola escritura, ya que niega la tradición oral como fuente doctrinal. Segundo argumento, la Biblia afirma que no todo lo enseñado por los apóstoles está escrito en la Biblia. Por ejemplo, San Juan 20:30 dice, Jesús hizo muchas otras señales que no están escritas en este libro. Nos preguntamos, ¿será que esas señales que Cristo hizo no son palabra de Dios? San Juan capítulo 21, versículo 25 nos dice, hay también otras muchas cosas que Jesús hizo, que si se escribieran el mundo no podría contener los libros. Pregunto, esas cosas que Cristo hizo, que no están escritos en ese libro, ¿acaso no son palabra de Dios? Tercer argumento, Jesús no mandó a escribir un libro, sino a predicar. Es decir, la tradición viva. Mateo capítulo 28, versículo 19 al 20. Vayan y enséñenles a guardar todo lo que yo les he encomendado. Marcos 16:15. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. ¿Cuál es el evangelio? ¿La sola escritura? No, la sola escritura no existía desde un inicio. Jesús mandó a predicar por viva voz, porque los apóstoles, ni Jesucristo, ni el mismo Cristo mandó a escribir Biblias, ni libros. La iglesia es columna y fundamento de la verdad, no la escritura. La misma escritura a la cual mi oponente defiende, dice que la verdad tiene la iglesia. Primera de Timoteo 3:15, la iglesia del Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. Así que la iglesia tiene la verdad, no la escritura. Desde un punto primario se diría, ¿no? La escritura misma reconoce que es difícil de interpretar correctamente. En este caso, segunda de Pedro 3:16 dice que hay cosas difíciles de entender que los ignorantes, como muchos, interpretan torcidamente para su perdición. Si la Biblia fuera la única regla de fe, debería ser clarísimo y antisuficiente. Sin embargo, la misma escritura dice que puede ser malinterpretada, generando errores. ¿Se dan cuenta que hay muchas sectas evangélicas y que todas dicen tener la verdad y todas se fijan en la Biblia y no creen lo mismo? Qué casualidad, ¿no? Argumento 6. Los primeros cristianos seguían la doctrina apostólica antes de que existiera el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Hechos capítulo 2, versículo 42 dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión y en la fracción del pan y en las oraciones. La doctrina es transmitida oralmente. El Nuevo Testamento todavía no existía. Sin embargo, la iglesia ya tenía fe verdadera y autoridad plena, sin necesidad de que haya un Nuevo Testamento establecido como un canon. Por lo tanto, la iglesia no dependía de la Biblia como única regla, sino que la iglesia es la que nace y es la iglesia la que le da valor a la palabra de Dios, que es el Nuevo Testamento. Argumento 7.
La autoridad doctrinal se transmite mediante sucesión apostólica, no por lectura individual. Si usted, por ejemplo, lee Hechos 1:20 al 26, nos habla de la elección de Matías. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 2 dice, lo que me has oído decir, transmítelo a hombres fieles que enseñen a otros. Acá San Pablo no dice lo que has leído por la sola escritura. Acá dice lo que has oído tienes que transmitir a las otras personas. Argumento 8. La tradición apostólica es necesaria para interpretar la Biblia. ¡Claro! Lucas capítulo 10, versículo 16. Quien los escucha a ustedes me escucha a mí. Quien no los escucha a ustedes me rechaza a mí y rechaza al que me ha enviado. Ahí no dice la Biblia que el que rechaza la sola escritura no cree en Cristo o rechaza a Cristo. No, dice Jesucristo que los que creen en Cristo deben escucharlo a los apóstoles, a un magisterio pleno establecido por Cristo. Lucas 24, 27, Jesús explica las escrituras a los discípulos para que las comprendan. Hechos 8, 30 al 31, dice, ¿entiendes lo que lees? ¿Cómo voy a entender si nadie me explica? Argumento, la Biblia enseña que no se puede interpretar correctamente sin un guía autorizado. En este caso, el guía autorizado es el magisterio infalible que el mismo Cristo instituyó. Argumento 9. La Biblia nunca enseña la doctrina de la sola escritura. Nunca. Y reto a cualquier protestante, no existe. Por ejemplo, no existe ningún versículo que diga sola la escritura es la única regla de fe. Eso no existe en la Biblia. Sin embargo, lo proclaman como si fuera un dogma de fe. Qué barbaridad, ¿no? Los protestantes suelen usar 2 de Timoteo 3:16. ¡Hey! Protestantes, tengan cuidado con esto. Ahí no dice que la única regla de fe es la sola escritura. Ahí dice que la escritura es inspirada por Dios. Y eso también lo creemos nosotros, amigo. Entonces, la escritura es inspirada por Dios, pero ahí no dice que sea la única regla de fe de fe y moral o definir una doctrina. Argumento número 10. La autoridad apostólica incluye decisiones doctrinales no basadas solo en la Biblia. Los apóstoles, para tomar decisiones, no utilizaron las escrituras. Ejemplo, Hechos 15, Concilio de Jerusalén. La iglesia define doctrina con la guía del Espíritu Santo. Ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Acá no se usa la sola escritura. ¿Dónde los apóstoles ahí utilizaron escritura? ¿Dónde? Se usa autoridad de la iglesia. Se usa el Espíritu Santo que guía toda verdad. A los apóstoles, San Juan 21. Se establece disciplina doctrinal válida para todos los cristianos, sin necesidad de utilizar la sola escritura. Argumento número 11. La Biblia muestra que la revelación continúa a través del Espíritu Santo en la iglesia. San Juan capítulo 16, versículo 13. Cuando venga el Espíritu Santo de la verdad, Él os guiará a toda la verdad. El Espíritu Santo nos guía a la verdad. ¿Y a quién se le otorgó el Espíritu Santo? A la iglesia. San Juan capítulo 20, versículo 21. La paz esté con vosotros. Así como el Padre me envió a mí, así también los envío yo. Reciban el Espíritu Santo. O sea, Cristo les dio el Espíritu Santo a la iglesia, para que el Espíritu Santo a la iglesia los guiara en toda verdad. Argumento número 12. Los apóstoles ejercen autoridad doctrinal sin usar las escrituras. Primera de Corintios capítulo 7, versículo 10. A los casados mando, no yo, sino el Señor. A los demás digo yo, no el Señor. Argumento. Pablo distingue mandato del Señor, que es tradición recibida, y mandato apostólico propio. Lo dice claro. La primera dice, a los casados mando, no yo, sino el Señor. Y luego dice, a los demás digo yo. O sea, yo lo digo, dice San Pablo, yo. No lo dice el Señor, yo lo digo. Yo lo digo, no el Señor. Ahí está. Ambos son autoridad doctrinal válida, no limita a las escrituras. Argumento 13. Dios ordena obedecer a los líderes espirituales, no solo a la Biblia o a las escrituras. Hebreos 13, 17. Obedeced a vuestros pastores y someteos a ellos, porque ellos velan por ustedes. ¿Dónde dice que nosotros debemos obedecer solo a la sola escritura? Gracias. La interpretación privada está prohibida. Segunda de Pedro 1:20.
Jesús apoya la autoridad de quienes enseñan desde la cátedra, Mateo 23, 2 al 3. Los escribas y fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés y haced y observad todo lo que os digan, porque era la ley de Dios. La Biblia se formó gracias a la autoridad de la iglesia, no al revés. La Biblia fue recopilada gracias a la iglesia de Cristo, a la iglesia católica, gracias a un magisterio infalible. La fe cristiana se transmite por la predicación, no por la lectura de la Biblia. Romanos 10:17. La fe viene del oír, de la predicación, no viene por leer la Biblia, no viene por leer un libro. ¿Todavía me falta, creo? Con esto termino. Los apóstoles mandan a conservar enseñanzas no escritas. Segunda de Juan capítulo 12. Tengo muchas cosas que escribiros, pero no quiero hacerlos con papel y tinta. Ahí está. Los apóstoles mismos mandan a guardar cosas que no estaban escritas en la Biblia. Tercera de Juan 13:14 dice, tengo muchas cosas que escribirte, pero prefiero no hacerlo. Los apóstoles deliberadamente, sí, dejan cosas sin escribir, las transmiten oralmente. Lógico. O sea, hermanazos, no hay más argumentos fuera de ello. Jesús promete que su iglesia no fallará doctrinalmente. Mateo 16:18. Y con esto termino. Los cristianos deben imitar no solo lo que no solo lo que se escribió, sino lo vivido. Filipenses 4:9. Ahí está. Muchísimas gracias. Dale, a ver. Muy bien. Sí, 10 minutos con 6 segundos tengo acá yo. Viene el tiempo de refutación, ¿verdad? De ambos contrincantes. Quedaron en 10, ¿verdad, Alexander? A refutar, ¿verdad? Correcto, en 10. Ok, y 5 para contrarrefutación. Ok. Pendiente ahí, ¿verdad? Se hizo mención de sectas y cosas así que para que igual si el varón Josué lo hace, pues no se le restrinja eso. Josué, ahí le encargo, Alexander, a tu tiempo. Sí, claro. Sí, claro. Cuando se toca eso, se tocó dentro de la la escritura. Entonces, no fue ningún documento, sino usando la misma escritura. Ahora bien, recordémonos también, hermanitos, que se tiene que refutar el argumento, por favor. Y eso está muy claro. Avisas, por favor, Josué. Hermanos, los que están aquí, por favor, comparten, comenten en la parte de abajo, viva Cristo. Hermanito, con más respeto, por favor, los comentarios de este lado y también de ambas partes. Avisas, José. Listo. ¿Ya? Bien. Nuestro amigo utilizó, por ejemplo, varias argumentaciones y tipificó varios argumentos. Se le dividió en 12 secciones, pero las 12 secciones que él leo no prueban absolutamente nada la tradición, mucho menos el magisterio. Por ejemplo, él se basó el primer concilio de Hechos capítulo 15. Les recuerdo que el contexto de Hechos capítulo 15 al 18, vemos nosotros que con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito, dijo Santiago, después de esto se volverá y reedificará el tabernáculo de David para que el resto de los hombres busque al Señor. Si se citó otro texto fuera de lo que se conocía, claro que no. Se citó el libro de Amós capítulo 9 del 11 al 12. Mire qué interesante. Por ejemplo, él también mencionó sobre lo del Evangelio. Él mencionó acerca de lo del Evangelio. Pero me llama la atención algo cuando vemos nosotros Romanos 15:4. Porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados, para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Imagínense ustedes todo lo que se encierra desde el pasado, presente y futuro. Porque cuando nosotros aplicamos lo que se le conoce el contexto cultural de las escrituras, se modifican en los 3 tiempos: pasado, presente y futuro. Mire qué interesante. Y estamos hablando del concepto del Eulogion, que es el evangelio y el querigma sobre el principio de la sola escritura. Por ejemplo, Romanos capítulo 16, 25. Y aquel que es poderoso para afirmarnos conforme a mi evangelio y a la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido en secreto durante siglos sin fin.
Mire qué interesante. Y por eso el apóstol Pablo en Juan 1:1 me dice, Pablo dice, no de parte de hombres, ni mediante de hombre alguno. Mire qué interesante. Todo lo que se conocía el evangelio, el querigma, no venía de procedencias extrabíblicas, venía procedencia de la enseñanza directamente de Cristo. Y qué interesante, no eran normas. Pero él dice, es que las Sagradas Escrituras, por ejemplo, nos mencionan a nosotros que no todo lo que está escrito es de esto aquí. No, Señor, le recuerdo las palabras de Lucas capítulo 1:2, donde se mencionan los testigos oculares, y en ese contexto, conforme nos las transmitieron quienes desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra. Mire qué interesante, Lucas 1:22. Y también eso a mí me recuerda en las Sagradas Escrituras que la Biblia nos proporciona a nosotros. Por ejemplo, nosotros tenemos como por ejemplo dice, mantener las tradiciones que fueron enseñadas de palabra o por carta. Pero mire qué interesante cuando vamos nosotros a Lucas 1 del 1 al 4. Porque que conozcan bien la verdad de lo que te enseñaron. Ahora, pregunto, si los testigos oculares que se miraron y todo ese evangelio que se transmitieron por escrito, y como lo dice el apóstol Pablo en su carta a Romanos 15:4, que todo lo que se había escrito en el pasado, tanto para enseñanza de nosotros hoy presente y en el futuro. Mire qué interesante. Las enseñanzas de los apóstoles quedaron escritas, ¿no? O sea, las enseñanzas de los apóstoles quedaron escritas. Cuando vemos nosotros en el contexto de Pedro, 2 de Pedro capítulo 3, 16 al 17, se le olvida a Jonander que Pedro le dijo claramente que las cartas de Pablo eran difíciles de entender, pero entonces ¿será que estaba hablando de que necesitábamos intérpretes? No, eso las Sagradas Escrituras no nos enseñan a nosotros. Por eso el apóstol Pablo en 1 Corintios 4:6 nos dice, para que aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. Mira qué interesante, Jonander. 1 Corintios 4:6. No solo voy a seleccionar textos y lo voy a estudiar de forma sistemática y querer analizarlos y traerlos acá, haciendo aludir cosas que no lo dicen. Por eso se debe leer las Sagradas Escrituras, y nosotros vemos que dice en 1 Corintios 4:6, para que aprendáis a pensar, a no pensar más de lo que está escrito. Y por eso en Juan capítulo 12:48 Jesús dice, la palabra que he hablado, esa la juzgará en el día final. No dice que la tradición o el magisterio nos va a juzgar. Yo creo, Jonander, que creo que está demasiado lejos del concepto de la sola escritura, pero no me quedo con eso. Cuando vamos nosotros, él dice, pero es que la Biblia no menciona de la doctrina, fe, norma y moral y doctrinal. Déjeme decirle, como dijo en cierta ocasión Deuteronomio 32:2, goteará como la lluvia mi doctrina, la enseñanza de Dios es alimento de la fe. Salmo 119:7 dice, la ley de Yahweh es perfecta y convierte el alma. No solamente estamos hablando de nosotros, de la ley, de los 10 mandamientos, no estamos hablando de los 613 mandamientos, sino que estamos hablando tanto del Antiguo Testamento, pero ese texto es aplicativo al Nuevo Testamento, porque vemos nosotros que en el concilio de Hechos 15 se mencionó texto del Antiguo Testamento y en el contexto del libro de Amós. Entonces usted no puede decir que eso no aplica ahí. Por eso dice Habacuc 2:4, más el justo por la fe vivirá, pero eso también lo dice Romanos 10:17. Entonces, que la sola escritura no tiene palabra de validez, eso no, porque en 1 Timoteo 4:6 dice, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. No dice del magisterio de la tradición. Siempre se dice con respecto a la escritura, lo que ya estaba escrito, no lo que estaba fuera. Por eso los textos que usted me dice, es que esto necesito aquí, que esto lo que dice el otro, no, en lo absoluto. Por eso dice 1 Tito 1:9, ser retenedor de la palabra fiel, para que pueda exhortar con sana enseñanza. No está hablando, señor Jonander, de que nosotros debemos ser exhortados con el magisterio, o que el magisterio nosotros tenemos que sujetarnos a las interpretaciones del magisterio, en lo absoluto. Y algo también me recuerda a mí a 1 Timoteo capítulo 1 del 10 al 11, donde dice, y para cuanto se pone a la sana doctrina según el evangelio glorioso. Qué interesante que ese evangelio siempre está sujeto a las escrituras, no está sujeto a tradiciones o al magisterio. Y señor Jonander, por ejemplo, también le tengo a 2 de Juan capítulo 1:9, donde dice, cualquiera que se extravíe y persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Ahora le pregunto, ¿será que el Señor nos mandó a tener fuentes extrabíblicas?
¿Será que el Señor mandó cuando inclusive el representante y el que nos iba a guiar a nosotros para poder nosotros entender y recordar? ¿Será que iba a ser el magisterio? No, eso contradice las palabras de Jesús en el libro de Juan capítulo 14, 26 y 15, 16. Mire qué interesante, donde el Espíritu Santo es iba a ser aquel encargado. Pero él dice, bueno, es que eso necesitamos nosotros y los padres lo tienen que interpretar, el Papa lo tiene que interpretar. No, Señor, ni la conclave entra en las Sagradas Escrituras, y por eso dice en el libro de Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Pero ¿será que la doctrina de los apóstoles era enseñar extravíos o otros puntos diferentes al concepto magisterial? No, en lo absoluto. Jesús, cuando habla en Mateo capítulo 28:20, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Los apóstoles no transmiten normas propias, sino lo que Jesús había dicho, y no estaba transmitiendo enseñanzas extrabíblicas. Entonces, cuando hablamos de la tradición oral, ¿será que nosotros hacemos de menos la tradición oral, Señor? Las tradiciones orales, se recuerda usted que ese concepto oral, eso era lo que Jesús había dicho, y no estamos hablando de cosas que estaban fuera de lo común, Señor. Estábamos hablando a la doctrina de los apóstoles. Pero el señor Jonander también se le olvida Hechos 1:16. Era necesario que se cumpliese la escritura. Pero mire, en el mismo texto de Hechos capítulo 1, donde usted me mencionó, ¿se recuerda? Que ahí habla de tener el magisterio y la tradición. No, Señor. Dice Hechos 1:16, esto era necesario que se cumpliese según las escrituras. Mire qué interesante. Y cuando vamos nosotros a Hechos capítulo 17:11, pues obviamente ya lo conocemos, que los bereanos escudriñaban a ver si las cosas que eran como los apóstoles lo enseñaban. Mire qué interesante. Entonces no necesitaban la autoridad apostólica para ellos para poder escudriñar. No, señores, ellos escudriñaban. Y mire qué interesante. Y eso nos recuerda a nosotros cuando en Hechos 18:28, con gran vehemencia y refutaba públicamente, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. ¿Se recuerda usted de quién está hablando? Gracias, mi hermano. ¿Se recuerda quién está hablando? Hechos 18:28. El argumento apostólico se basa en las escrituras, no en una autoridad institucional propia, Señor. Que le quede claro eso. No se basa, porque el mismo que usted me estaba citando, ese mismo, dice en el libro de Hechos, inclusive el mismo apóstol Pedro le dice a usted mucho antes que las personas que se bautizaron fueron porque se reconocieron por la palabra. Imagínense que el evangelio y el querigma se seña por las escrituras, no se riñe por el magisterio. Pero se le olvidó al Señor que la explicación del texto griego de Neusmatos, si usted me prueba que Neusmatos es aplicativo en el magisterio o la tradición, se la creo. Entiende bien lo que es la definición de Neusmatos sobre la inspiración. Si usted me demuestra un texto bíblico donde la tradición y el magisterio tiene de inspiración divina, adelante. Bueno, vamos. Así me 10 minutos, gusta. 11 segundos, mi estimado José. Dame mi tiempo. A ver, 3, 2, 1, vamos. Yo pensé que usted tenía una biblioteca muy grande y tenía muchos argumentos muy fuertes. Yo le tenía miedo, de verdad. Te pasaste hablando todo tu tiempo de que qué interesante. Diste vueltas en textos que ni tienen lógica. Pero bueno, vamos a refutar primer punto. Pues apagar tu micrófono, por favor. Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 16. Tú citaste para afirmar que ahí dice la sola escritura. Perdóname, pero señor Josué, acá no enseña la sola escritura. Acá dice que toda escritura es inspirada por Dios. Y eso también la Iglesia Católica lo cree. ¿Ya? La Iglesia Católica cree que toda escritura o toda la Biblia es inspirada por Dios. Eso nadie lo ha negado. De hecho, creemos que la Biblia es también palabra de Dios. Y de hecho leemos en la Santa Misa la palabra de Dios. Amiguito, recién te enteraste que el agua moja. El problema es que ustedes definen a la sola escritura como única fuente de verdad y moral para definir una doctrina. La única norma, dijiste, de fe es la Biblia. Falso. ¿Sabes por qué? Porque
en el primer siglo del cristianismo no existía Biblia. En los Hechos de los Apóstoles no existía Biblia. Entonces, ¿cómo los apóstoles definían la doctrina cristiana? Si para ti la única fuente o la única norma de fe es la Biblia, si la Biblia no existía, amigazo. Juan 5:39 dice que Jesús hizo muchas otras cosas que no están escritas en ese libro. Entonces nos preguntamos, ¿será que esas cosas que Cristo hizo que no están escritas en el libro se puede considerar como palabra de Dios? Pues claro, porque son cosas que Cristo hizo. Listo. Por otro lado, mencionaste a Salmo 119. Te pasaste hablando de que la Biblia es palabra de Dios, que es inspirada, y nunca demostraste que la única autoridad de regla o norma para definir doctrina y fe es la sola Escritura. No demostraste absolutamente nada. Todo lo que tú has dicho va a conllevar al catolicismo, porque tú dijiste que la Biblia es lámpara para los pasos del hombre, y eso es verdad. Porque nosotros creemos que la Biblia es palabra de Dios. Sin embargo, la diferencia es que nosotros no creemos que la Biblia sea la única norma para definir fe y doctrina. La Biblia es la única autoridad infalible. Ah, sí, qué bonito, ¿no? Seguro Josué con sus libros de historia ha leído que la Biblia bajó del cielo. Bajó así, Jesucito se fue al cielo y la botó del cielo. Así la botó. Por eso la única infalible es la Biblia.